Bueno, un saludo para todos, para la Universidad Autónoma y agradeciendo de nuevo la invitación a este evento tan maravilloso. Tuve la oportunidad de estar en el año 2015 con ustedes y bueno, creo que ahora con estos nuevos medios pues tendremos oportunidad de interactuar de nuevo. Sergio, Maruja, muchas gracias de nuevo por la invitación. Y bueno, voy a proyectar, me confirman si se está viendo, por favor. Listo, sí, se ve bien. Ok. Perfecto. Bueno, entonces voy a muy rápidamente a tratar de contarles un poco sobre la planificación de los corredores urbanos en Medellín para la sostenibilidad del transporte público. Para nosotros es muy importante y como sabrán quienes conozcan Medellín y la experiencia que ha tenido Medellín, toda nuestra transformación se ha dado en función de los sistemas de transporte y ahorita van a ver por qué. Somos un territorio supremamente densificado y además con muy pocas posibilidades de expansión porque estamos en un valle supremamente estrecho. Por lo tanto, por las condiciones geográficas y por, digamos, la ocupación que tenemos, tenemos mucha dificultad en la movilidad. Por lo tanto, el sistema de transporte se ha convertido en el sistema estructurante más importante en el ordenamiento territorial para nuestra región, para el Valle de Aburrá. Entonces, un poco vamos a contar cómo es esa experiencia y cómo hemos planificado los corredores y el desarrollo orientado al transporte en función de estos. Bueno, voy a iniciar con un contexto para quienes no conocen Medellín y dónde estamos ubicados. Estamos ubicados en la parte centro, digamos, occidental de Colombia. Ahí me ubica, voy a poner el puntero. Estamos ubicados en el centro occidente de Colombia y en la parte central de lo que se llama el departamento de Antioquia. Y está ubicado el Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá, donde está Medellín, es, digamos, el área metropolitana del entorno de Medellín. Medellín es la segunda ciudad de Colombia en población y en digamos, en desarrollo. Fue la ciudad industrial, o digamos que todavía somos ciudad industrial, pero nunca con la fuerza que tuvimos en los años 70, la ciudad industrial del país. Por lo tanto, el Producto Interno Bruto que representa Medellín para Colombia es, digamos, importante. Tenemos una población de más o menos 2.500.000 habitantes en la ciudad central, pero en el área metropolitana estamos hablando de cerca de 4 millones, un poco más de 4 millones de habitantes. Con relación al departamento, para que entiendan un poco la aglomeración tan compleja que tenemos, el departamento tiene 6.600.000 habitantes, de los cuales 4 millones se concentran en esta manchita roja. O sea, tenemos más del 60% de la población de todo este departamento, que miren la proporción, miren el área que tiene este departamento, el área que tiene, miren lo que implica Medellín en ese punto y lo que implica el Valle de Aburrá para entender que aquí se asienta más del 60% de la población. Entonces, es un territorio bastante complejo. Aquí ven una gráfica con las curvas de nivel. Es un valle muy estrecho. Hay una parte plana en la parte central y el resto se eleva en montañas al lado y lado, con un sistema hídrico bastante complejo también. Y además de eso, además de la complejidad que genera la topografía y la hidrografía, miren la ocupación que tenemos del territorio. Es probablemente la cuenca más densificada que tenemos en Colombia. Estamos completamente asentados en toda la cuenca del río
y eso hace complejo también la ocupación y la movilidad, por lo tanto, en un territorio como este. Tenemos un entorno también bastante complejo, pero digamos con unas infraestructuras importantes en los últimos años para integrar la zona del costado oriente, del Valle de Aburrá, que es donde se encuentra el aeropuerto internacional, y hacia el costado occidental también tenemos un área que es, digamos, nuestra despensa. Hay gran parte de producción de alimentos se da en este sector, obviamente en el entorno, pero en este sector es importante. Ahí tenemos, esta es la conexión hacia Urabá, hacia la costa atlántica que hace parte de nuestro departamento, y esta es la conexión con Bogotá. Entonces, este eje transversal y este eje longitudinal, que es el que conecta con la costa atlántica y el sur del país y hacia Sudamérica, es el cruce de ejes importante, por lo cual este desarrollo y este asentamiento se ha dado pues como en este punto. Esta es la ubicación con respecto a las infraestructuras nacionales. Esta es la cercanía que tenemos, esta es la conexión hacia Urabá y hacia Bogotá y a la costa y al sur. Y tenemos un entorno de más o menos 53 municipios alrededor que nos complejiza también porque hay una dependencia de tanto de este valle con respecto al entorno como del entorno con respecto al valle. O sea, de aquí se requieren servicios y bienes para este entorno, pero aquí también requerimos sobre todo servicios ambientales de todo este alrededor. Y miren, ahí hay tenemos unas tendencias de ocupación también bastante complejas. La distribución de población por niveles educativos, esto es el valle. Esta figura está girada con respecto a esta para que la tengan en cuenta. Este valle, aquí está Medellín en la parte central, y miren por ejemplo, la relación que hay en los porcentajes de educación básica. Miren, solo la población que solo está con niveles de educación básica está más hacia el norte, y superiores a la educación básica, que inclusive aquí se combina educación universitaria, quienes han alcanzado niveles de educación ya superior. Miren que el sur tiene mejores, digamos, población con mejores condiciones, sobre todo educativa, que el norte. Y si nos vamos a la distribución por niveles de ingresos, miren los niveles de ingresos, los niveles, el porcentaje de hogares con ingresos menores a un salario mínimo legal vigente, o sea que están por debajo de $300, estamos hablando de población que está sentada en el norte, que tiene unos niveles de ingresos muy bajos, y miren el sur. O sea, siempre se van, y van a ver en las próximas imágenes que hay una segregación y hay una diferencia compleja entre los niveles socioeconómicos y la educación, además. Miren, en cambio, por encima de 2 salarios mínimos, o sea, población con mayores ingresos siempre va a estar en el sur. Y esas son las condiciones que nos muestra siempre la relación del tamaño de hogares versus el tamaño de la vivienda. O sea, un número de cuartos por vivienda. Miren que la gente vive con mejores condiciones en el sur que en el norte. Y de igual manera, el número de personas por hogar, o sea, el hacinamiento se va dando más en el costado norte del valle. Entonces, esto es un poco para mostrar la diferencia que hay en esto. Miren, por ejemplo, el sistema de centralidades, y creo que es muy importante. Ayer la charla de la profesora Elizabeth Espinosa fue maravillosa, y como contexto, me imagino que para muchos de los que vamos a hablar de experiencias, es muy importante lo que ella nos contó, porque aquí claramente en esos 10 puntos que ella identificó, vemos reflejado como hacia dónde le estamos apostando o no a estas propuestas que tenemos. En el caso de Medellín, es claro, de todos esos 10 elementos, como las deficiencias que tenemos, pero también vamos a ver como las apuestas hacia dónde queremos ir. Miren el sistema de centralidades. El norte, ya es el norte de Medellín, y este es el sur, esta es la parte central. Me disculpan el giro de los mapas, hay veces es por la facilidad de presentarlos en el formato.
Miren, por ejemplo, la localización de actividades económicas, en comercio, en servicios financieros y en empresas. Miren el norte de Medellín, siempre un vacío en esa localización de actividades. O sea, la mezcla de usos se está dando más hacia el centro y hacia el sur, lo que implica, y eso es una cosa bien importante para nosotros, lo que implica es que hay un movimiento pendular diario de la gente que va a buscar bienes y servicios al centro o al sur, inclusive a trabajar o a estudiar de la parte norte. Ya vieron que la gran cantidad de población, vieron que la cantidad de población con menores ingresos, la cantidad de población con menores niveles educativos está acá en el norte, y obviamente, miren toda la cantidad de servicios, comercio y la localización de empresas que se da más en el sur, o sea que la gente tiene que moverse desde allá, además de que ya tienen ingresos más bajos, de que tienen niveles de hacinamiento más complejos, tienen que desplazarse para acceder a bienes y servicios. Aquí hay cosas también en los rasgos de Medellín que vale la pena destacar. Hay un tema de participación ciudadana que es muy importante. Creo que ese es uno de los puntos estratégicos y que ha ayudado un poco a la transformación que hemos ido teniendo en los últimos años, porque hay participación directa en la planeación y en el presupuesto y además en la gestión que se hace con las comunidades. Y además de eso, otro de las características importantes que tiene nuestra región es la cohesión que hay. Aquí hay un programa desde hace muchos años que se llama Articulación de la Universidad de Empresa-Estado, y eso ha permitido que, eso lo mencionaba ayer también la profesora Elizabeth, ha permitido que de alguna manera las empresas y las universidades se comprometan también con la gestión pública y con la gestión del empleo, con la gestión de la educación, con la educación inclusive para el empleo. Esto es bastante importante, esto se viene dando en los últimos años, probablemente hace 20 años se viene promoviendo esta articulación entre la Universidad de Empresa y Estado. Hay una cosa que también quiero destacar aquí, y es que el Estado, por lo menos el gobierno municipal en Medellín y el gobierno metropolitano tienen todavía propiedad de las empresas que prestan los servicios públicos, tanto los servicios públicos domiciliarios como los servicios de transporte, y ahora lo van a ver. En los temas de planificación, entonces, digamos que la apuesta ha sido un poco a bajar esas brechas y a generar un equilibrio mayor entre el territorio. Esta es la región central de Antioquia, donde tenemos un modelo de escala metropolitana para el Valle de Aburrá. Aquí hay una figura de área metropolitana, que es una entidad encargada de coordinar la gestión y la planificación de los municipios metropolitanos. Y este es el modelo de ocupación de la escala municipal. Este modelo metropolitano pues busca de alguna manera proteger un poco la montaña y tratar de bajar la presión de expansión urbana sobre la montaña, y además también cualificando el sistema hídrico que ya mencioné que es muy importante, el río y las quebradas afluentes, y lo que promueve de alguna manera es un territorio compacto hacia el centro y tratar de mantener al máximo, esto de todas maneras es imposible, pero de alguna manera planificar esa conurbación que se va a dar hacia futuro en los municipios que están todavía desconectados, ya los llamo desconectados, es de ese núcleo urbano en términos de crecimiento urbanístico, en términos de conurbación, y generar centralidades que desconcentren esas actividades que están concentradas siempre en el centro metropolitano y desconcentrarlas hacia los extremos del valle. Vamos a ver que esto está muy asociado al desarrollo urbanístico que se da en torno a los sistemas de transporte. Nuestra línea A parte de esta centralidad, línea A del metro, y llega a esta otra centralidad. Esto ha generado unos desarrollos inmobiliarios importantes. Vamos a ver más adelante. Este es el modelo metropolitano. Este es el modelo ya articulado al entorno regional. Ese modelo metropolitano articulado a esta conexión que hay hacia Urabá, esta conexión que hay hacia el norte, o sea, la costa atlántica y hacia el sur del país, y la conexión con el oriente donde está ubicado el aeropuerto,
y la conexión con Bogotá. Entonces, aquí hay una articulación importante, hay un sistema de centralidades regionales que se quieren promover para bajar un poco esa presión que hay sobre la parte central, y además de eso, desconcentrar bienes y servicios que están concentrados en la parte central y que puedan promover la localización de actividades económicas y la localización, obviamente, de vivienda en torno a este valle. Ese modelo de Medellín, que lo que propone es básicamente partir de esos dos ejes que ya están configurados, la conexión norte-sur, la conexión oriente-occidente, y obviamente lo que ya mencioné de lo metropolitano, que es crecer hacia adentro. Una de las características de Medellín es que no tenemos suelo para crecer, por lo tanto hay que crecer hacia adentro. La apuesta por la regeneración y la renovación urbana en nuestro modelo es fundamental, porque precisamente como no hay suelo para crecer, estamos confinados por la montaña lado y lado y por la conurbación con los otros municipios en los extremos norte y sur. Esto nos obliga a tratar de regenerar suelo que hoy tiene potencial de regeneración. Ese modelo de ocupación entonces plantea básicamente el seguir, digamos, conservando las características del suelo rural, no solo por la productividad, sino también por los servicios ambientales. Pretende renovar la parte central del río, que es la parte más plana, y vamos a verlo luego, que es donde está el sistema de transporte masivo, y las conexiones a través de Oriente y Occidente. Hoy tenemos un túnel que conecta hacia la zona del aeropuerto y un túnel que conecta hacia la conexión al puerto de Urabá, al futuro puerto de Urabá. Y esto nos permite además definir unas áreas de transformación y renovación a partir de estos ejes. Y obviamente un suelo consolidado, que es el resto del área consolidada que tenemos, donde están los barrios tradicionales de Medellín, y un cinturón que trata de controlar esa expansión. Eso es un poco el modelo. Nuestro modelo se desarrolla a través de lo que hemos llamado macroproyectos. Es una figura de planificación que tiene la ley nuestra de ordenamiento territorial, que permite hacer una planificación en detalle por porciones de territorio, como estas que ven en colores aquí, y que nos permite precisar el sistema de espacio público, el sistema de movilidad articulado y toda la transformación urbana que se puede dar en torno a estas infraestructuras. Tenemos un sistema de centralidades entonces propuesto que permite desconcentrar. El mapa no se ve muy claro, probablemente los colores, pero la idea es desconcentrar los bienes y servicios en lo posible para evitar el mayor número de viajes que tiene que hacer la gente para acceder a ciertos bienes y servicios que están concentrados en la parte central. También en el mapa de usos del suelo, y ayer también lo mencionaba no solo la profesora Elizabeth, sino también el profesor urbanista de Argentina mencionaba que el tema de los usos es importante y la transformación urbana en función de la mezcla de usos. Aquí, este es el mapa de usos del suelo de Medellín y aquí hablamos de mezclas de usos, donde tratamos a través de los corredores de tener una alta mixtura que permita acceder a bienes y servicios a través del sistema de transporte. Bueno, hablemos un poco entonces del transporte público. El transporte público en Medellín lo opera en su mayoría la empresa de transporte masivo del Valle de Aburrá. Es una empresa propiedad 100% pública. Esto es bien importante y siempre lo destacamos porque es todavía, todavía está en manos del sector público la gestión del transporte público. Y esto es importante porque la gestión del transporte público se logra a través de el desarrollo de sistemas de transporte, pero además también la transformación urbana que se requiere en torno a ellos. Entonces, es propiedad de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia. Y este es más o menos el mapa que hoy tenemos de los sistemas de transporte público en cada uno de los corredores. Entonces, está el corredor central de línea A, el corredor de línea B,
Este corredor que está punteado está en este momento en construcción, es el corredor del metro de la Avenida 80, y nosotros hemos combinado sistemas de transporte, nosotros desarrollamos el sistema de cables de transporte público para poder acceder a estas laderas que son difíciles precisamente por la topografía que ya mostré. Entonces, a través de varios cables como estos que están acá, operamos y conectamos al sistema de transporte masivo que es el Metro de Medellín. Y luego está también un sistema de transporte de mediana capacidad como el tranvía, este es un corredor de tranvía, y dos corredores de buses articulados que son la línea 1 y 2 de buses. Bueno, hay otro elemento importante dentro de nuestro transporte público y es que a partir de la construcción del sistema de transporte público, desde que se empezó a construir, se empezó a montar una estrategia de cultura ciudadana, una estrategia que nos ha llevado a construir modo de relacionamiento positivo con nosotros mismos, con los otros y con el entorno. Y esto lo que busca es de alguna manera generar confianza y sentido de pertenencia a partir del relacionamiento positivo con las comunidades mediante las acciones para el buen uso y el cuidado de lo público. Esto nos ha permitido que hoy un metro como el de nosotros, que cumplió 25 años, es un metro que, digamos, tiene la sostenibilidad precisamente porque de alguna manera se mantiene cuidado, se mantiene protegido, la gente lo cuida bastante y eso es, digamos, el valor agregado que tiene esta estrategia. Esta estrategia que se ha desarrollado básicamente a través de organización y gestión del territorio, comunicación social, la mitigación de los impactos en el entorno y la participación ciudadana y la pedagogía social para esto. Esto, pues, a través de el entorno cuidado nos ha permitido que todo el entorno del sistema, la gente lo cuide y el mismo sistema. La relación con las comunidades, y hay cierto nivel de confianza con las comunidades, hay un nivel de confianza, la gente quiere bastante el sistema, quiere digamos, todas las acciones que se emprenden, las apoyan, y esto también se ha dado porque a lo largo del tiempo ha habido una gestión educativa y una gestión cultural con las comunidades siempre en torno al sistema. Bueno, entonces, a partir como de todo esto, de las condiciones que tenemos y de la infraestructura que tenemos, entonces lo que hemos logrado es definir un plan rector de expansión que nos permite ir creciendo el sistema en un territorio ya construido, que también es importante tratar de entender esto. No estábamos haciendo suelo nuevo, no estábamos urbanizando suelo nuevo, aquí estamos tratando de mejorar las condiciones de movilidad de la gente en un territorio ya ocupado, con unos patrones de movilidad ya definidos. Entonces, probablemente algunos de ustedes ya conocen el PUI de la zona nororiental. Este fue el primer cable que se construyó, el cable línea K, y este cable, pues, al construirse, la inserción de este cable, pues, permitió de alguna manera las intervenciones en el espacio público, la construcción de equipamientos, construcción de colegios, construcción de bibliotecas, de espacio público que la gente ha adoptado y cuida porque es parte de la transformación de su entorno. Con una cosa bastante importante que ya mencioné antes, y es con una participación ciudadana siempre en estos procesos de inserción y de planificación. Esto es parte de lo que ha sucedido en esa línea K. Esto es cómo se ha ido transformando este territorio al llegar a estos sistemas. Esto es en el momento de la construcción, esto es como ya se ha terminado el sistema. Esto es otro de los corredores, línea M, línea H, que son cables, dos cables. Este es el corredor de tranvía y se conecta a la montaña con dos cables, este y este. Y esto es un poco lo que ha ido pasando en estos entornos. Se transforma, llega el cable, transforma el entorno, genera espacios públicos y equipamientos. Este es otro ejemplo, llega a la estación, llega el cable y va transformando estos entornos. Esta es la llegada, por ejemplo, a la estación en un entorno que era bastante complejo y ocupado, y hoy
es la estación y que en su terraza funcionan espacios públicos y equipamientos para las comunidades. Esto es otro ejemplo. Esto es, por ejemplo, en el tranvía. El tranvía llega y hace una transformación del territorio, se genera espacio público y además unas intervenciones culturales, como mencioné ahora. La gente se va apropiando del entorno a través de la formación ciudadana, pero también a través de los programas culturales que se dan allí. La transformación del entorno, recuerden que es el entorno cuidado. La vivienda que ya existía de alguna manera tiene que mejorar sus condiciones al paso del sistema de transporte. Y las intervenciones que sean obligatorias, esta casa se derrumba precisamente para que pueda pasar el sistema de transporte, pero se generan espacios públicos y intervenciones culturales en estos entornos. Entonces, para todo esto, nosotros lo que hicimos fue desarrollar una metodología de planificación de corredores que de alguna manera nos generen una herramienta para transformar el territorio, transformar, digamos, los patrones de ocupación de la población, pero además también nos interesa mucho por la posibilidad de captura de valor del suelo. Esto es muy importante porque, y esto está demostrado en América Latina, los transportes públicos solo con los recursos públicos de los presupuestos ordinarios de los municipios difícilmente se sostienen. Ningún metro en el mundo es sostenible. Algunos ejemplos importantes como el de Hong Kong, y es precisamente porque llegan a un territorio y toda la transformación tratan de capturar el mayor valor del suelo que se genere al llegar de este sistema. Entonces, en el trabajo en el que estamos en los últimos años es precisamente montar una planificación de corredores que permita los ingresos potenciales que pudiera tener el sistema de transporte a partir de la captura de valor del suelo, pero obviamente planificando todo este territorio, digamos, de una manera lógica y sostenible. Entonces, partimos de los criterios en esta planificación del desarrollo sostenible y entendiendo el desarrollo sostenible como ese equilibrio que hay entre lo económico, lo social y lo medioambiental. Es bastante importante para nosotros lograr este equilibrio en la inserción de un corredor urbano como este. No voy a detallar pues mucho esto porque sé que tengo poco tiempo para poder concentrarme pues en la metodología. También uno de los fundamentos nuestros es el urbanismo ecológico, el desarrollado por la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona. Esto nos ha permitido buscar de alguna manera una planificación que busque la compactación del territorio, pero también la complejidad en este entorno, que permita la mezcla de usos del suelo, que permita la accesibilidad, que permita territorios caminables, pero además de eso, la posibilidad de planificar sobre territorios ya construidos. Esto para nosotros es muy importante porque no tenemos territorios nuevos, todo es territorio ya ocupado y que tenemos que transformar de alguna manera. Entonces aquí aparecen unos criterios, hay unos elementos que plantea el urbanismo ecológico de Salvador Rueda, el tema de proximidad. Voy a destacar algunos que para nosotros son muy importantes. El ciudadano no peatón, o sea, el ciudadano es el que entiende cómo hay que cuidar, cómo hay que movilizarse, cómo hay que, digamos, mejorar y cuidar las condiciones del entorno. La habitabilidad del espacio público y la movilidad sostenible fundamental en esa planificación de los corredores. Y hay un tema que quiero también destacar, que lo mencionaba también ayer la profesora Elizabeth, y es la cohesión social. O sea, aquí un corredor de estos y la planificación de un corredor de transporte no va a funcionar si no tengo la comunidad desde el principio de la mano trabajando conmigo. Si yo no soy capaz de tener de la mano a la comunidad para que este corredor sea sostenible, no va a funcionar. Es necesario que la comunidad lo apropie, lo apruebe. Además, digo lo apruebes porque de alguna manera tendrán que estar de acuerdo con una infraestructura que luego van a usar. Y esto es bien importante para nosotros y por lo tanto, toda la transformación y la dotación de equipamientos y la localización de usos del suelo que permita acceso a bienes y servicios. Bueno,
Hay un tema de movilidad muy importante para nosotros, entender de que la movilidad no es un asunto solo de infraestructura, que la infraestructura es el medio por el cual la gente se podrá mover de alguna manera, pero hay, digamos, hay que entender la movilidad, para qué se da esa movilidad, por qué se da esa movilidad, por qué la gente se mueve y hacia dónde se mueve. Entonces es importante tratar de entender de cómo se mueve la gente en el territorio, cuáles son sus patrones de movilidad para que la propuesta sea de alguna manera una respuesta a esa necesidad de movilidad. Y ahí llegamos a un punto que es bien importante y es el desarrollo orientado al transporte. El desarrollo orientado al transporte es el fundamento precisamente de la planificación de los corredores de transporte, porque hay una relación muy clara y hay una interdependencia entre el transporte público y los usos del suelo. Y la movilidad, obviamente. En esto hay experiencias muy interesantes que desde hace muchos años se vienen dando. En el caso de Curitiba, Brasil, siempre la planificación se ha dado a partir de esa triada que hay entre los usos del suelo, el transporte público y la movilidad. O sea, si los usos del suelo y el transporte público responden a los patrones de movilidad de la población, probablemente rebajamos gran parte de los números del número de viajes que hay en el día, y además de eso podemos ofrecerle a la población espacios donde accedan a bienes y servicios importantes. Bueno, la diversidad de actividades que ya lo mencionaba y la cercanía del corredor de transporte a las poblaciones. Esto también es bien importante, ya mencionaba, reduce tiempos de viaje, reduce la dependencia también en muchos casos del transporte particular, reduce el consumo energético y reduce pues obviamente la contaminación. Además de eso, pues el gasto en la movilidad que hay básicamente se da pues en la canasta, sobre todo en la canasta familiar, y mejorar la calidad de vida de los entornos donde está el sistema. Estos elementos también son muy importantes del desarrollo orientado al transporte, y es precisamente el caminar o utilizar alternativas de movilidad un poco más eficientes ambientalmente, conectar, y eso es muy importante con los usos del suelo, el poder mover a la mayor cantidad de gente a través del transporte masivo, la mezcla de usos en el área de influencia y pues densificar y tratar de concentrar la mayor parte de población en torno a estos sistemas. El compactar, que esto de alguna manera logra esto, es como un resultado. Y aquí hay una cosa importante, vuelven, aparecen las comunidades, y es la mentalidad y el comportamiento. Hay que cambiar patrones de movilidad y patrones de ocupación que se dan en los territorios. Para eso, entonces, uno requiere de planificar este territorio en torno a los sistemas. No es solo la planificación del corredor, es la planificación, cuando digo el corredor, no es solo la planificación de la infraestructura dura de transporte, sino planificar su área de influencia. Eso parece muy lógico y parece muy obvio, por lo menos en Colombia no ha sido tan obvio. Los planificadores del transporte tienen unos lineamientos, van por un lado, y la planeación y el ordenamiento territorial va por el otro. Entonces, aquí es muy importante este cruce que debe haber siempre, la planificación del transporte versus el ordenamiento territorial. No necesariamente están juntos. Vuelvo y repito, por lo menos en Colombia no es lógico, no pareciera lógico que eso se mezclara, pero esta es la necesidad que tenemos. Aquí hay que construir ciudades inteligentes, pero también ciudadanos inteligentes. Esto es muy importante también en esta promoción del desarrollo orientado al transporte. Bueno, y por otro lado, el ordenamiento territorial, que ya mencioné, que necesitamos de alguna manera articular. Los principios del ordenamiento territorial en Colombia están en función de la prevalencia del interés general sobre el particular. Y esto es bien importante porque lograr que prime cualquier infraestructura pública que va a servir a la comunidad es importante en torno al ordenamiento que se dé en este territorio, en el área de influencia. Una distribución equitativa de cargas y beneficios, y esto tiene que ver también como los beneficios que puede recibir
un propietario de suelo versus las cargas que debería tener para poder acceder a sus beneficios. La función social y ecológica de la propiedad y la función pública del urbanismo. Estos son importantes y esto es parte de lo que hacemos, digamos, materializamos en la planificación de estos corredores. Bueno, y las oportunidades es el ordenamiento territorial en Colombia, pues plantea la captura de valor del suelo que se genera en función de la inversión pública. Y aquí vamos a ver dos elementos importantes. La construcción de las infraestructuras públicas son parte de una generación de valor en el suelo que debería capturarse. Aquí vemos dos gráficos que son muy importantes. La primera es la prevalencia de la movilidad peatonal y alternativa y el transporte público sobre las otras formas de movilización y la prioridad de la planificación de estas al momento, digamos, de hacer ordenamiento territorial. Esta prioridad es importante y esto se ha marcado en los últimos años en Medellín y es cómo prevalece en la planificación urbana esto, y lo otro es en la inversión pública. Esta era la inversión pública que se hacía, más o menos la proporción de la inversión pública que se hacía porque las inversiones estaban en función de la infraestructura de movilidad, de las vías, y en eso se gastaba gran parte del presupuesto municipal y esto solamente, digamos, le generaba valor a un porcentaje muy bajo de la población, más o menos el 20% de la población en Medellín se mueve en vehículo particular, mientras que la inversión en los otros modos de transporte no era similar. Aquí lo que se ha buscado es equilibrar un poco la inversión en la movilidad de manera general, permitiendo mayores inversiones en transporte público, en alternativo y en espacio público para la movilidad de peatones. Entonces, nuestra metodología lo que ha hecho es plantear una planeación estratégica de los corredores y tratar de articularla siempre con el ordenamiento territorial a través de cada una de las fases del proyecto. Los proyectos entran en fase de prefactibilidad, de factibilidad, en el detalle, el diseño de detalle y la ejecución y obviamente pues en la operación de la infraestructura. Entonces, planteamos unos corredores urbanos de movilidad que lo que buscan de alguna manera es distribuir las áreas. Distribuir las áreas me refiero a que a lo largo del corredor se pueden distribuir actividades económicas y actividades de servicio para que la gente acceda a través del sistema de transporte a ellas. La distribución también equilibrada de los equipamientos urbanos, articular zonas que tienen alguna especialidad o se han especializado en algunas actividades para que la gente pueda acceder a ellas, y que también de alguna manera en los sistemas de transporte, por lo menos en los que no son subterráneos, también se vuelvan el exhibidor de actividades cotidianas para que sirvan de abastecimiento a estas poblaciones. Entonces concentran servicios, asocia sistemas de centralidades, o sea, a lo largo de un corredor se pueden dar varias centralidades con especialidades, como ya mencioné, y que tengan posibilidad de ofrecer servicios. Por otro lado, pues también entender que esta inserción del corredor de transporte va a poder generar valor del suelo, de estas inversiones públicas. En la legislación colombiana, el mayor valor del suelo se genera por cambios normativos o por inversión pública de infraestructuras. Entonces, construir infraestructuras de transporte genera valor sobre el suelo y lo que se hace es, de alguna manera, buscar medir cuál es el impacto sobre ese valor del suelo antes de la obra y posterior a la obra y cómo participa el Estado en ese mayor valor. No necesariamente la captura de valor se da a través de la participación en plusvalía, que es una figura que trae la ley colombiana, sino que la captura de valor la hacemos por varios medios y ahorita vamos a ver rápidamente eso. Entonces, en esta planificación del territorio tratamos de articular el desarrollo orientado al transporte, el urbanismo sostenible y el ordenamiento territorial. Un poco
resumen de lo que ya mencioné en las otras diapositivas y cómo esto se mezcla para planificar ese territorio en torno al sistema de transporte. Entonces hay unos criterios, hay unos, la plusvalía de acuerdo a la legislación colombiana se da a través de obra pública o a través de cambios en los usos del suelo y en el aprovechamiento, y a través de este análisis que hacemos de entender las obras públicas como estos atractores que generan flujo y que generan proximidad, cómo se puede, digamos, esa captura de valor a través de la obra pública, llevarla a los desarrollos urbanísticos que se pueden dar en el entorno. Y por otro lado, los cambios en la norma, el mayor y mejor uso. En este caso, tratamos de hacerlo con la planificación en detalle de planes parciales o de planes maestros, también ahorita lo vemos rápidamente, cómo esta normativa se lleva también a los desarrollos urbanísticos. Entonces es una mezcla entre la posibilidad de gestión de la norma y la posibilidad de gestión de las infraestructuras. Y esto también nos permite entender digamos, ese mayor valor, cómo se da a través del mayor y mejor uso o a través de los flujos. Para nosotros los flujos son muy importantes porque pues finalmente los flujos nos van a dar una captura de valor permanente en el tiempo. El mayor y mejor uso se puede dar con una captura de valor inmediata en un desarrollo específico. Entonces tratamos de llevar estos flujos y mayor y mejor uso del suelo a través de canalizar flujos, direccionar flujos o incrementar flujos. Esto, dentro del sistema de transporte, nos permite hacer capturas de valor del suelo, como ya mencioné, o a través de desarrollos urbanísticos o a través de las infraestructuras donde las localizamos, que son las que generan flujos. Bueno, entonces, estos flujos que lo que buscamos de alguna manera generan valor. Aquí vamos a ver un poco la relación que hay entre esa movilidad, el ordenamiento territorial, el desarrollo orientado al transporte y el urbanismo sostenible. Entonces, aquí lo que hago es una relación en función de lo que plantea el urbanismo sostenible y el desarrollo orientado al transporte para los flujos que están en función de la movilidad. Entonces, hablamos ahí de la proximidad, de la masa crítica de población y actividad, el ciudadano y no el peatón, como mencionaba ahorita, la movilidad sostenible, que es lo que plantea el urbanismo sostenible y que además nos pueden impactar los flujos a través de esta movilidad. De la misma manera, lo hicimos para el desarrollo orientado al transporte y los principios que plantean en función de los flujos, y lo otro es en función del mayor y mejor uso del suelo, en ambos. Y aquí identificamos a qué le apuestan cada uno de esos elementos que plantea el urbanismo sostenible y el desarrollo orientado al transporte, ya sea para la movilidad asociada a los flujos o para el ordenamiento territorial asociado al mejor y mayor uso del suelo. En relación a esto, entonces, lo que hacemos es variables territoriales que nos ayudan a implementar estos criterios de cada uno de los principios que vimos acá, y cómo lograr generar valor a partir de esto. Entonces, aquí definimos áreas de influencia, definimos integración modal, definimos demanda y oferta de ese transporte masivo y logramos de alguna manera proponer canalizar flujos de ese sistema de transporte para donde queremos canalizarlos. Lo otro es la mixtura de usos, el aprovechamiento a través de la densificación, los equipamientos y servicios a través de la especialización de ciertos sectores y el cambio en los patrones de ocupación que tienen que ver con el comportamiento y la mentalidad de la población. ¿Cómo hacemos esos cambios? Precisamente con las propuestas urbanísticas, cómo ponemos a moverse a la gente de acuerdo a esas propuestas urbanísticas que hacemos. Esto ya lo había mencionado, entonces tratamos de canalizar, direccionar e incrementar. Esta es más o menos como la triada sobre la que trabajamos.
el ordenamiento territorial, el diseño de ingeniería del transporte y las dinámicas económicas, cómo se junta todo esto para lograr hacer un desarrollo más sostenible, pero además también poder generar una captura de valor. Ya mencioné en la metodología, vamos desde la planeación estratégica hasta la operación del sistema de transporte y tenemos una serie de elementos que no los voy a detallar, voy a mostrar el ejemplo ya en un corredor de transporte, una serie de elementos que tienen que ver con estudios o valoraciones, que tienen que ver con definición de toma de decisiones y definiciones de estrategias para el desarrollo y la gestión del proyecto. Esto en cada uno de estas etapas se empieza a detallar y esto tiene que ver con varios puntos y es desde el primer momento que identificamos la línea de deseo y sabemos cómo se mueve la gente y cómo queremos que se mueva y empezamos a planificar el corredor en detalle desde el principio, que tiene que ver con el mejor trazado, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver además por dónde pasa y qué oportunidades hay. Aquí hay una cosa importante y es que ya identificamos oportunidades urbanísticas al planificar desde el punto de vista estratégico el corredor. ¿Por dónde pasa el corredor? No solo por donde atiende la mayor cantidad de población, por donde las características geográficas nos permiten, sino también por donde hay mayores oportunidades de transformación urbana al paso de ese corredor. En la etapa de prefactibilidad, después de haber identificado y caracterizado ese corredor, ya empezamos en detalle los diseños, tampoco voy a detallar aquí, y vamos en detalle paralelo al sistema de transporte lo que puede ir pasando con el entorno del sistema, incluyendo además una cosa que es bien importante, que ahorita la vemos en el ejemplo, y es el sostener el valor del suelo para evitar la especulación. Entonces, estamos en la etapa de factibilidad, en el desarrollo y la ejecución y en la operación. Voy a mostrarles aquí un ejemplo para que lo vean más claro, para no detallar cada uno de estos elementos. El metro, digamos, se convierte en un operador urbano que permita, a través de ese plan rector de expansión y del desarrollo orientado al transporte, propiciar una renovación urbana y a través de la gestión del suelo hacer la captura de valor. Esto es un poco a lo que le estábamos apostando y ya la aplicación va, voy a adelantar un poco aquí para que podamos optimizar el tiempo. Este es el plan rector de expansión de donde partimos. Entonces voy a poner un ejemplo sobre el corredor de la avenida 80 que mencioné ahorita y es, hacemos un trazado preliminar con una identificación de posibles paradas. Hacemos una selección tecnológica que tiene que ver con las limitaciones de ejecución, con la huella medioambiental, con el financiamiento que debería tener ese sistema, con la inserción urbana, cómo es mejor insertar este corredor. Entonces ahí es donde identificamos si es un cable, porque las condiciones son tan complejas que necesariamente tiene que ir un cable, o podría ir un sistema de transporte a nivel como el tranvía, o definitivamente es un sistema de transporte pesado, como el metro. Entonces, de ahí identificamos cuál es cómo es esa inserción urbana, la compatibilidad con las otras infraestructuras que ya tenemos, la gestión de las limitaciones técnicas inherentes al corredor, y es que sí se sostenga en el tiempo, que sea una tecnología que permita mantenerla en el tiempo, pero además también cómo la podemos operar directamente desde acá. Y que además también satisfaga la demanda potencial y actual y futura que puede tener este corredor. Entonces, muy rápidamente, esto es lo que hacemos con la planificación: generar, identificar a través de una lectura territorial eso que pasa en el entorno, donde vemos el sistema de movilidad vehicular, peatonal, el transporte público que hay, los espacios públicos, los equipamientos, el sistema de centralidades que está conformado ahí o donde podría conformarse, los usos del suelo, los tratamientos urbanísticos, que es como la estrategia para desarrollar cada una de las áreas homogéneas que hay en el territorio, si hay limitaciones porque hay áreas de interés patrimonial, si hay instrumentos de planificación complementaria. Bueno,
cada uno de estos elementos que desde el ordenamiento territorial se empiezan a dar. Y finalmente definimos un área de influencia y un área de intervención, que es donde vemos las intervenciones inmediatas. Entonces, esta área de influencia es un cruce de mapas entre el suelo que hay a 500 metros a la redonda o al lado y lado del sistema, ya sea de las estaciones o del corredor, si es a nivel, el cruce con las áreas homogéneas urbanísticas que se han identificado en el plan de ordenamiento territorial y además también los 10 minutos de caminata, una isocrona de 10 minutos de caminata, porque entenderán que en un territorio que puede tener pendientes no es lo mismo 500 metros pendientes que 500 metros planos. Entonces ahí también cruzamos una variable que es en tiempo de caminata, o 10 minutos de caminata o 500 metros al lado y lado o a la redonda. También entonces, a partir de entender qué aprovechamientos pueden haber en la infraestructura, como las actividades comerciales, como la publicidad exterior visual, como la infraestructura para redes que puede tener alguna renta, aprovechamos el espacio público. El aprovechamiento económico del espacio público, nosotros tenemos normativa para ese aprovechamiento, la publicidad exterior visual, que también tiene una reglamentación y tiene un aprovechamiento. Y precisamente a partir de un territorio con estas condiciones, ir transformando tanto el espacio público como el aprovechamiento que se puede dar de ese espacio público y el aprovechamiento que se puede dar del entorno, o sea, de los suelos que están alrededor a través de la renovación urbana. Aquí hay una cosa que es importante, tratamos de aprovechar infraestructuras para la renta también, ya mencioné, para una empresa de telecomunicaciones es más barato rentar un espacio, un ducto por donde ir con el cable que tener que ir a romper el suelo, pasar sus tuberías, pasar el cable y luego tapar. Es mucho más eficiente pagar una renta sobre una infraestructura que ya esté construida. Y así entonces se hace a través de la caracterización de tramos homogéneos en el corredor y cómo se va aplicando esa estrategia en cada uno de esos tramos. Aquí también identificamos el desarrollo inmobiliario, predios con potencial de desarrollo inmobiliario, o sea, qué tanto puede transformarse esto a la llegada del corredor, y esto nos da también la posibilidad de entender qué tantas nuevas destinaciones de vivienda, de actividad comercial o de servicios puede aparecer en esta zona. Y además de eso, ¿qué áreas son susceptibles de una participación en plusvalía? En Colombia la plusvalía, la norma nacional dice que es posible participar hasta en el 50% del mayor valor del suelo que se genere o por los cambios de norma o por la infraestructura que se construye allí. Entonces, es que es susceptible de alguna participación en plusvalía, y estas manchas azules que son áreas donde hay potencial de venta de derechos de construcción, venta de mayor edificabilidad en la zona. Todos estos instrumentos es posible capturarlos para el financiamiento de la infraestructura. Y además de eso, las operaciones urbanas que pueden aparecer, que voy a pasar rápidamente, estas son las identificadas que se pueden dar a lo largo del corredor, que en la compra de suelo, en el caso del metro, compra suelo y puede desarrollar estas actividades. Entonces nos permite desarrollar estaciones con actividades complementarias, servicios, comercio, inclusive vivienda nueva en torno al corredor. La gente vive cerca al sistema, y además de eso el metro participa en el mayor valor que se genera en los desarrollos inmobiliarios en torno a las estaciones. Entonces voy a pasar rápidamente algunas de las operaciones que ya hemos identificado, que ya se me está acabando el tiempo. Y aquí está la terminal de buses y aquí está la línea A del metro, y aquí se conecta con la línea E, que es este corredor de la 80, y esto se vuelve una intermodalidad, una estación intermodal importante, donde nos permite de alguna manera hacer algunos desarrollos inmobiliarios que le permitan la renta en el tiempo a una empresa como esta, que lo que hace es buscar recursos para seguir financiando otros sistemas de transporte. Estas son otra de las estaciones. Aquí es la línea B del metro, aquí llegaría el metro de la 80, se integra y
desarrollos inmobiliarios que permitan localizar gente, mayor población en torno al sistema, pero además también una rentabilidad para el sistema de transporte. Esta es en otra área que es de renovación, esta es una industria, esta es la industria de licores departamental y pues permite un desarrollo inmobiliario, también se conecta a la línea A del metro y a futura línea del tren de cercanías y aquí llegaría el sistema y permite también desarrollos en torno a esa estación. Esto en otra estación. Y bueno, con esa metodología de desarrollo de proyectos inmobiliarios, trabajamos a lo largo del corredor de la líneas existentes más la línea que está en construcción en este momento. Y voy a mostrarle un par de ejemplos a lo largo del sistema de transporte. Este es, por ejemplo, un plan maestro que desarrollamos para la última estación del metro que está aquí en un municipio que se llama La Estrella y permite un desarrollo inmobiliario grande. Hicimos toda la planificación completa de este plan maestro y pues lo que nos permite es un desarrollo inmobiliario en torno al sistema. Esta es la futura línea del tren de cercanías. Aquí debajo está la estación del metro, la última estación del metro al sur, y este edificio está previsto que se traslade la terminal de buses nacionales y regionales del sur del país. Entonces, tendríamos la localización de unos equipamientos que nos permiten una alta intermodalidad. Esta es otra de las estaciones. Nosotros tenemos suelo como empresa de transporte en este entorno y lo que tratamos de generar es integraciones de buses en los primeros pisos para la llegada al sistema y además aprovechar las actividades complementarias que se pueden dar en torno al sistema. También hacemos planificación complementaria. Este es un plan parcial de una antigua industria de envases de vidrio que se traslada y conjuntamente con ellos, aquí está la estación de línea A, una futura estación de tren de cercanías y hacemos el desarrollo inmobiliario en torno a este plan parcial para conectar al sistema. Planificamos conjuntamente con ellos y prevemos la posibilidad de desarrollar en torno a nuestra estación con usos complementarios en el flujo y además de eso la llegada de buses de integración a la línea del metro. Este es un gran equipamiento educativo en el cual estamos implementando usos complementarios para esta estación que es línea A. Esta es la estación de línea A y la complementación de esta es una universidad y unas actividades complementarias a la universidad, pero que también tengan unas actividades comerciales que en el flujo podamos capturar valor y la construcción de parqueaderos de integración. A otra manera también que estamos haciendo, esto es en el centro histórico de la ciudad y es la manera de implementar figuras de aprovechamiento del espacio público por los flujos que permitan transformar la estación y complementar con actividades económicas esa gran estación que es nuestra estación central, que es Parque Berrío, y el desarrollo y la transformación con esto buscamos el financiamiento para la transformación del sistema de transporte, mejorar las condiciones de accesibilidad y mejorar las condiciones del espacio público del entorno. Esto es un poco lo que nos hemos imaginado de esa estación, inclusive con una cubierta viva. Y esta es una estación que para mí es una de las más importantes en los impactos que puede tener. Esta es la línea K, que fue la primera que les mostré. Esta fue la línea que inauguramos hace poco, que es la línea P. Son dos cables que llegan a este punto. Esta es la zona norte de la ciudad que les mostré en los mapas, que es la zona más compleja, donde hay más desequilibrios, donde hay más inequidades. Y lo que buscamos de alguna manera es construir una parte de el parque frente al río, es una etapa de parques del río. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Parques del Río, que es una serie de intervenciones de espacio público a lo largo del río. Una parte de Parques del Río construida aquí y la posibilidad de desarrollar la estación como un centro de servicios en una zona que ya vieron por los mapas, tiene muy poco acceso a actividades bancarias, inclusive a empleo. Entonces, hemos pensado que este edificio se debe convertir con lo que pueda transformar en el entorno en un centro de servicios y de actividad económica que sirva a todo el norte
de la ciudad. Esto es un poco lo que nos imaginamos. Ya está en operación este cable, ya está en operación el otro cable, la línea funciona aquí, aquí habría una estación futura de tren de cercanías y lo que hacemos es plantear una centralidad con estas actividades complementarias a la zona norte. Bueno, hay unas conclusiones finales entonces. Creo que el urbanismo sostenible y el desarrollo orientado al transporte pueden ser los fundamentos de la planificación y gestión, deberían serlo, sobre todo para el transporte público, y la planificación integral de las áreas de influencia son fundamentales para la generación de valor. Esto es importante porque es la manera de sostenibilidad que podrían tener las empresas de transporte masivo para poder mantener los sistemas, pero además también para incrementarlos. También se deben concebir como autofinanciables. Un corredor debería generar el valor que permita la captura de valor y que permita autofinanciarse, y que además de eso debería servir esa captura de valor como elemento articulador entre la planeación del transporte y el ordenamiento territorial. Finalmente, las entidades encargadas de las políticas públicas sobre el suelo y la gestión del transporte público y la hacienda pública y los desarrolladores deberían trabajar articuladamente para lograr el recaudo eficiente de estos recursos y el financiamiento de las infraestructuras. Esta es como nuestra apuesta grande sobre la gestión del transporte. Yo termino ahí y bueno, agradeciendo bastante la oportunidad de presentar un poco nuestra experiencia. No sé si me extendí mucho, qué pena. Bueno, no, tenemos, muy interesante, tenemos ahora poco tiempo para las preguntas, pero bueno, yo creo que va a haber muchas. Yo quisiera comentarte, Juan Manuel, que realmente es siempre es un deleite para nosotros los técnicos, los planificadores, poder ver, ¿no? Constatar el trabajo que están haciendo en Medellín. Yo, de cara al auditorio, subrayaría una serie de cosas en el afán de que vayan pensando algunas preguntas, dar tiempo para que piensen algunas preguntas. Me parece que la experiencia que nos presentas, como muchas otras actividades que se han realizado en Medellín, plantean lo siguiente como lección para nuestro auditorio. Uno, de que, bueno, hay una serie de conceptos, de ideas claras sobre la ciudad, buenos diagnósticos, que se instrumentan en una serie de propuestas de planificación e incluso de realización y de diseño y realización. Eso creo que es muy importante. No se quedan a medio camino en conceptos, en disertaciones de ideas, ni en propuestas fantásticas, sino que se plantean como un proceso que pretenden llegar a la realidad. Segundo, han logrado que se materialicen, que sean realidad a través de una generación de instrumentos y capacidades de gestión muy, muy importantes. Y lo que ya también viene siendo la culminación del proceso, que es asombroso, es el generar la captura del valor que estas inversiones públicas tienen para autofinanciar los proyectos y para generar una mayor equidad en la ciudad. Eso me parece que es una lección muy, muy interesante. Entonces, yo creo que así lo deben apreciar nuestros asistentes al seminario y poner en valor pues, el tema que nos has planteado. Siempre, insisto, una lección muy enriquecedora para todos nosotros. No sé si hubiera alguna pregunta. A ver. Ivana Arroyo Paredes comenta, excelente ponencia, buenos días. Mi pregunta es, ¿cómo lograron una planificación urbana tan exitosa en Colombia, diría yo Medellín, logrando una conexión entre todas las entidades públicas y privadas correspondientes? Si quieres, te leo otra siguiente pregunta y tú las agrupas. Rafael Villeda de México pregunta, ¿cómo articulan en esta metodología de trabajo las eventuales contradicciones u oposiciones por parte de sectores sociales o económicos a los diferentes proyectos de movilidad? ¿Llegan dichas contradicciones a impactar o cambiar radicalmente dichos proyectos?
¿Nos comentarías alguna experiencia en ese sentido? Bien, hay ese par de Bueno, preguntas. Maruja te perfecto. manda también felicitaciones, excelente ponencia. Bueno, muchas gracias. Dos cosas. Entonces, la primera es cómo se logra la planificación. Lo primero es que nosotros tenemos una legislación urbana en Colombia que nos permite una planificación de instrumentos, y creo que el mayor valor que tiene nuestra legislación es que además de eso trata de insertar los instrumentos de gestión del suelo. Entonces, el ordenamiento territorial es importante. De hecho, la articulación con las otras entidades públicas, que ha sido nuestro trabajo, es precisamente mi área. Cuando se crea mi área en una empresa de transporte, que pareciera extraño, un área de gestión urbana en una empresa de transporte masivo, es precisamente pensando en eso, es de qué manera articulamos esa planeación del transporte de la mano de la planeación urbana. Y pues precisamente lo que hemos hecho al interior del metro es tener unas capacidades técnicas para poder discutir con los municipios, que son finalmente los que tienen la competencia del ordenamiento territorial de acuerdo a la legislación colombiana. Entonces, logramos tener una articulación con ellos. Una de las ventajas que tenemos es que somos entidad pública, que pertenecemos al municipio y de alguna manera estamos articulados con el resto del municipio. Esto nos permite siempre la articulación conjuntamente con ellos. Entonces, hay de alguna manera una coherencia entre lo que se plantee desde el ordenamiento territorial y lo que se plantee desde la empresa de transporte masivo. Aquí hay una cosa importante también, y es que la autoridad en transporte masivo para el Valle de Aburrá es el área metropolitana. Y el área metropolitana es la que se encarga de coordinar la gestión y la planificación de los municipios que hacen parte del Valle de Aburrá, o sea, del entorno metropolitano. Entonces, de alguna manera siempre hay una coherencia entre la planeación metropolitana, porque además con ella hay que concertar los planes de ordenamiento de los municipios, la planeación del transporte, porque ella es la autoridad en transporte, y las empresas de transporte. Entonces, hay de alguna manera una articulación ya definida legalmente desde el Estado para poderse desarrollar. Y lo otro es las intervenciones que se hacen, y lo mostré ahí en la metodología muy rápidamente, desafortunadamente, y es que los proyectos se gestionan con las comunidades desde que se planifican, desde que se caracterizan. Cuando yo identifico el corredor de transporte, la línea de deseo de la movilidad, estoy identificando a partir de una encuesta origen-destino, que sé exactamente cómo se mueve la gente y cómo necesita moverse, primero que todo. Y lo otro, la inserción del sistema de transporte en ese suelo que ya está ocupado, urbanizado, es un proceso que se hace, digamos, conjuntamente, desde lo técnico y desde lo social. Siempre desde el principio está participando lo social en el proceso. Y esto tiene que ver un poco también con nuestra estrategia de Cultura Metro, y es la pedagogía y todo lo que hay que hacer previo a empezar la planificación o inclusive la construcción de un sistema de transporte. En términos generales. Bien, bueno, Juan Manuel, no nos han llegado más preguntas, pero hay muchas felicitaciones a tu presentación. No, muchas gracias a todos, y Guerrinio maravillosa Brotoneso la oportunidad. desde Italia nos dice: Medellín siempre a la vanguardia y no solo a nivel latinoamericano. Enhorabuena, Juan Manuel. Muchas gracias. Juan Manuel, una última pregunta muy concreta que yo te hago. Sí. Ahora, ¿cuántos corredores y de qué tipo tienen pensados, están desarrollando o piensan implementar como estrategia general para la ciudad? Nuestro corredor, nuestro plan maestro completo tiene 19 corredores, de los cuales ya hoy están operando línea A, línea B, los 5 cables y el tranvía, y el que viene nuevo, el corredor de la 80. De ahí en adelante tenemos una cantidad de corredores ya previstos que varían entre mediana y alta capacidad. Como les mencioné, los corredores se van definiendo la tecnología de acuerdo a la demanda ya en su momento específico que se van a construir, de acuerdo a las características que tenga el territorio,
pero digamos ya más o menos tenemos planificado en el nivel de caracterización los 19 corredores, que son realmente pues 13 corredores hoy. Bien, ahora estos corredores van a lo largo del municipio de Medellín y también a otros municipios en una perspectiva metropolitana. Sí, es metropolitano. Hay corredores inclusive que, si se acuerdan en la imagen que mostré de los valles, donde está el aeropuerto y el que queda al occidente, sí, hay corredores que llegan a esas áreas. Bueno. O sea, incluye no solo el Valle de Aburrá, sino áreas del entorno más allá del Valle de Aburrá. ¿Y cómo ha impactado eso en la pobreza de la ciudad? Maruca, que la tengo aquí al lado, me pregunta. ¿Y cómo, qué impactos? Si ellos han cuantificado eso. Sí, que se han medido, han evaluado el impacto de tipo social que estos corredores que ya tienen implementados han generado. Sí, nosotros tenemos una medición de indicadores, que lástima pues que no la puse ahí, que pudo haber sido por interesante como información. Nosotros medimos las externalidades de los corredores. Entonces medimos las externalidades que tienen que ver con los impactos ambientales, con la reducción de carbono, con la eficiencia en el transporte público, con la mejora en los tiempos de la movilización de la población, con la oferta de servicios de transporte. O sea, de alguna manera verificamos eso. Pero además de eso, como les mostré en el primer corredor que hicimos de cable, no solo se implementa el corredor con planificación simplemente del sistema de transporte y lo que pueda pasar en términos urbanísticos con nuevas viviendas y esto, sino que también se implementan con equipamientos complementarios como colegios, como bibliotecas, como espacios públicos. Cada corredor, dependiendo de la necesidad, va llegando con cierto nivel de servicios. Aquí lo más importante, y obviamente sabemos que por el hecho de que yo le ponga un transporte público al lado a una población, no necesariamente va a salir de la pobreza, pero sí puede mejorarle las condiciones de movilidad o la accesibilidad. Por ejemplo, un cable como el de línea K, la gente se podría demorar 1 hora 40, 2 horas casi para llegar al centro de la ciudad. Hoy se demoran 15, 20 minutos. Eso mejora de alguna manera la calidad de vida y pues obviamente también las actividades que se puedan generar en torno al sistema también pueden ayudar a bajar los costos que tiene la gente solo de desplazarse a ir a adquirir bienes y servicios a otro punto. Entonces sí, de alguna manera ha impactado. La transformación urbana de alguna manera impacta la calidad de vida de los barrios donde llegamos. Y bueno, los equipamientos que también permiten también acceder a sistemas públicos mucho mejores y más cualificados que no llegan normalmente a los barrios. Bueno, Juan Manuel, pues muy interesante el tema. Da para que podamos seguir hablando toda la mañana, pero desafortunadamente tenemos que seguir con el programa en este sentido de un tema tan interesante que despierta muchas inquietudes, muchas preguntas para sacarle todo el jugo posible. Pero bueno, será en otra ocasión. Siempre eres bienvenido al seminario. Y muchas gracias. Que contemos con tu presencia en ediciones futuras, siempre viendo este tema tan interesante y tan apasionante desde el punto de vista técnico, que es tal y como plantean ustedes las cosas, que es el caso de Medellín. Muchas gracias, Juan Manuel. Sergio, muchas gracias. Te invitamos a que nos acompañes a lo largo del seminario, a lo largo de la semana, en las presentaciones que tendremos de otros colegas. Muchas gracias, Juan Manuel. A ustedes. Un saludo para Medellín. Gracias. Bye.